Continuamos con más y nos vamos con las internacionales con Maggie Rodríguez. Adelante. Seguimos con más informaciones y de inmediato vamos con nuestras noticias internacionales. Es una oportunidad de estar nuevamente en nuestro país, celebró aliviada en conversación con la AFP María Aparicio, una de los repatriados al llegar a la capital colombiana. Decenas de extranjeros han sido asesinados, heridos o tomados como rehenes desde que el grupo islamista palestino Hamas lanzó el ataque más mortífero contra Israel desde su fundación hace 75 años. La guerra ha dejado por lo menos 1.300 muertos del lado israelí y 1.500 en la franja de Gaza como resultado de las represalias de Israel, según las autoridades. Antes de regresar a Bogotá, los colombianos vivieron momentos de terror, según contaron. Viendo la situación en Israel, pensábamos con temor que no volveríamos a ver a la familia, aseguró Luis Fajardo al descender de la aeronave. Allá no hay vuelos comerciales, estábamos allá a la deriva, recalcó Aparicio. Y en una siguiente información internacional, miles de palestinos huyeron el viernes del norte de la Franja de Gaza, después que Israel los emplazara a evacuar la región antes de una posible operación terrestre en respuesta al ataque lanzado por el movimiento islamista Hamas, el más letal de la historia del Estado hebreo. La orden de evacuación de 1,1 millones de habitantes provocó conmoción internacional y la ONU urgió a anular una medida que puede tener consecuencias devastadoras. Desde el inicio de los enfrentamientos, el 7 de octubre, tras un sangriento ataque de Hamas, más de 1.300 personas murieron en Israel, en su mayoría civiles. Entre los fallecidos hay igualmente al menos 258 soldados israelíes, según el ejército. Los bombardeos de Israel contra el enclave han causado a su vez casi 1.800 muertos, más de 580 de ellos niños, según el Ministerio de Salud palestino. El ejército israelí llamó a la evacuación de todos los civiles de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave, hacia el sur por su propia seguridad y protección. Por la mañana lanzó octavillas en árabe, urgiendo a los habitantes a abandonar de inmediato sus hogares. Y en Ecuador elegirán el domingo a su próximo presidente, a una contienda que se anticipa ajustada entre una izquierdista y un outsider millonario para gobernar por un breve periodo un país dividido, acosado por el narco y bajo la sombra de un magnicidio. Luisa González, delfín del exmandatario sociales Rafael Correa, y Daniel Noboa, autoproclamado de centroizquierda e hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador, se enfrentarán en un inusual voltaje marcado por la violencia y la inestabilidad política. Hay un contexto que hace que esta elección sea particular. De hecho, es absolutamente inédita en Ecuador. La crisis institucional que derivó en la disolución del Congreso y la salida anticipada del gobernante conservador Guillermo Lasso se sumó a una violencia sin tregua que desangra a la nación y cegó a disparos la vida de uno de los candidatos favoritos a la presidencia en vísperas de la primera vuelta. Aunque rige la veda para la publicación de encuestas, varias firmas prevén una cabeza a cabeza por el repunte de Noboa luego del primer turno del 20 de agosto, cuando alcanzó el 23% de los votos contra el 34% de González. Un hombre armado con un cuchillo mató este viernes a un profesor en un liceo de Arras, norte de Francia, en un ataque que la justicia investiga como terrorista, casi 3 años después del asesinato de otro profesor a manos de un yihadista. Casi 3 años después del asesinato de Samuel Paty, la barbarie del terrorismo islamista golpea de nuevo una escuela, lamentó el presidente francés Emmanuel Macron desde Arras. Los hechos se produjeron en la mañana en el Liceo Gambetta de la ciudad. Videos que circulan en las redes sociales muestran a un hombre joven vestido con un pantalón negro y una chaqueta gris,
peleando con varios adultos en el patio visiblemente armado antes de dirigirse a la puerta del centro. Según la prefectura de la zona, el atacante que fue detenido gritó "Allá Akbar", una expresión formal de la fe utilizada por los musulmanes y usada por los autores de los ataques yihadistas que sacudieron en la última década a Francia. El autor Mohamed Magaukoch, ruso de origen checheno y de unos 20 años, estaba fijado también por las autoridades en el registro de la Seguridad Nacional y habría llegado a Francia en 2008, según las primeras informaciones policiales. Y de esta forma llegamos al final de Noticias al Punto a través de Luna TV Canal 53. Gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima entrega. Buen fin de semana.